Después queda en YouTube. Sí, pero no puedo Entendido. Sí, ve, aprieto entendido. Comenzamos ahora. Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión científica de hoy. El trabajo es Construyendo un paciente. La licenciada Swarovski nos visita de Rosario. Liliana es psicoanalista, miembro de IPA, psicoanalista de niños y adolescentes de IPA, miembro fundadora de la Asociación Psicoanalítica de Rosario, analista con función didáctica también en Rosario, directora del área de niños y adolescencia, ha estado en diferentes funciones institucionales, presidente en 2 periodos, secretaria científica, directora de instituto, docente de seminarios. Ha sido docente durante muchos años en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Presentó distintos trabajos en reuniones científicas, simposios y congresos. Tiene una extensa lista de trabajo. Al azar voy a elegir alguno. Uno de los trabajos escritos es De la Todopoderosa a la Bebita Prodigiosa, un camino en la comprensión de la transferencia. Fue presentado en Abdeva en un simposio. ¿Nos pueden me alcanza un vaso de agua o de soda? Eugenia. Eugenia. A ver, Por favor, ¿saben que les voy a pedir que Cuando silencio? ustedes alcanza un vaso de agua o de soda. Bueno. Rumbo a la interpretación desde la mente del analista por túneles, puentes, estaciones, en el simposio también de Ardeva. La culminación del proceso analítico, un congreso FEPAL, tensiones éticas, límites de la psicopatología y o del analista, en un congreso argentino. Y otra cantidad de trabajos innumerables. Así que busquen su currículum y lo van a encontrar seguramente. Y el último es Reabriendo Caminos, nuevas formas de pensar la clínica en una institución en Rosario. Y va a estar como discutidor o como comentador el doctor Osvaldo Menéndez, médico, psicoterapeuta de grupos, médico especialista en psiquiatría, médico psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro titular con función didáctica en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, acá en nuestra casa. En este momento es el secretario científico de nuestra sociedad. Docente titular de psicopatología en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, en la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Universidad de El Salvador. Residencia de Psicopatología del Hospital Italiano, profesor titular de Desarrollo Temprano en Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, profesor adjunto, observador clínico de bebés, trabajó en el servicio de neonatología de la maternidad Ramón Sardá, en la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital Rivadavia, integrante del grupo de investigación Las Relaciones Tempranas desde la perspectiva fenomenológica y psicoanalítica, relator en las jornadas franco-argentinas, organizador del 26 simposio anual de SAP, y la Asociación Psicoanalítica Venezolana, la presentación del trabajo El psicoanálisis viaja a Oriente. Dicho esto, le doy la palabra acá a Liliana.
Y Bueno, ¿hace falta el micrófono? y para que Sí, lo porque se graba. mejor. Bien. Bueno, Bueno, muy contenta de estar acá, muy agradecida por, en primer término, a Lía Cortiñas, que fue la que me dijo, ¿vos no tenés algún trabajo? Me gustaría que presente. Y fue, le dije, estoy pensando en la construcción, cómo uno piensa, cómo es que uno piensa a un paciente, cuál es el camino por el cual uno se conecta con ese que va a ser nuestro paciente. Bueno, y después el contacto con Osvaldo, fue un estímulo importante, y sobre todo fue importante cuando me preguntaron, ¿y vos comentanos si hiciste otros trabajos? Y entonces me puse a buscar, y resulta que había hecho muchos trabajos, y los fui repasando, que era como un modo de repasar también mi propia historia como psicoanalista. Bueno, ese fue el puntapié para escribir esto. El construyendo, el gerundio, es una manera que me va bien, porque tiene que ver con algo que está haciendo, que está llegando, y es algo que me gusta la manera de describir cuando uno usa el gerundio. Bien, leo el trabajo y voy agregando lo que haga falta. Hago referencia a varios de los pacientes y traje los trabajos que escribí sobre esos pacientes. Entonces, bueno, la pregunta que guía este trabajo es respecto a la construcción del paciente como paciente desde el lugar del analista. Al usar la palabra construcción, quiero transmitir la firme idea de que tendremos para poder operar la tarea de darle forma a este paciente con este analista y con este encuadre. Darle y darnos forma. Esta idea me entusiasmó, me motivó, y lo pienso como una invitación a la aventura por un territorio accesible, posible, difícil, imposible, grato, penoso. Y cuando iba pensando estos interrogantes, evocaba las distintas situaciones clínicas vividas. Mi interés está dirigido especialmente a los caminos posibles que facilitarán que lo no representado tome figuración. Y en ese sentido me encuentro muy cerca de lo que expresa Antonino Ferro cuando describe lo fascinante del psicoanálisis, cuando prueba nuevos instrumentos para conocer tierras nuevas y desconocidas. Antonino Ferro habla de alfabetización, cuando la función metabólica del psiquismo es capaz de condensar en una imagen lo que presiona de manera no figurativa, y cómo se facilita así la posibilidad de tejer alguna trama narrativa. Descubro esa trama narrativa en la carta de despedida que me trae como regalo una paciente adolescente que empezó su análisis siendo niña, y donde me dice, es una síntesis de la carta: así fue como un día entré en este lugar, casi sin saber de qué se trataba. Me trajeron mis viejos diciendo que me iba a hacer bien. ¿Bien para qué? La idea era nueva y desconocida. Desde luego creí que lo mejor era protegerme con mi escudo por si acaso. Pero acá aprendí a escucharme y ver que mi mundo era acá y no a donde volaba. Hoy ya pasó mucho tiempo y la sesión corre una vez más, pero no es una vez más. Esta es la última sesión. Había agregado algo que no puse ahí, que dice, y no es un pésame venir,
No vine a ocupar mi tiempo y pude al fin sentir mi lugar, o más bien nuestro lugar. Pude pensar lo mío apartando ese escudo de varios años y también logré ver que no todo es un juicio, etc. Un final justo sin abandonarlo todo. Pudo describir la experiencia vivida y su recorrido deseando ahora enfrentar el despegue con un voto de confianza cuando agrega una postdata. Me gustaría que conserves la carta en lo que fue una vez mi cajón y ahora sí cerrarlo tranquila. Este trabajo está incluido en ese trabajo mío que se llamaba Culminación del proceso analítico. Me es útil seguirla a Rebeca Solnit, ensayista, crítica, artista, que en su guía sobre el arte de perderse, describe cómo dejar la puerta abierta a lo desconocido, la puerta que da a la oscuridad. Dice así, es de ahí de donde vienen las cosas más importantes, de donde venimos nosotros y también a donde iremos. Es de ahí, en ese abrir puertas a lo desconocido, a lo extraño, de donde proviene la inspiración de los artistas. Y Solnit cita a Oppenheimer, que señala que los científicos viven siempre al borde del misterio, en la frontera de lo desconocido, pero los científicos transforman lo desconocido en conocido, capturándolo. Los artistas, en cambio, se internan en ese misterio. Y también cita a Keats, mientras charla con amigos de regreso a casa, descubre esa virtud que llamó capacidad negativa, que es la situación de estar sumergido en incertidumbres, misterios y dudas, sin sentirse irritado por desconocer las razones y los hechos. La terra incógnita, como aparecía en los mapas antiguos. ¿Será así nuestro trabajo? Una mezcla de tarea científica y artística. Y para el paciente, ¿será como dice Ferro? El objetivo del análisis, dice Ferro, es desarrollar ese poeta, pintor, músico, que muchas veces, sin que el mismo paciente lo sepa, está mudo en él. Corroboro, o quizás descubro después de mucho tiempo, mi interés por los recorridos, a veces misteriosos. Uno de los trabajos lo titulé Rumbo a la interpretación por túneles, puentes, estaciones, donde en ese trabajo cito el material de una paciente donde yo me duermo, me adormezco en la sesión, una nena muy perturbada, y dormida o medio dormida, yo digo los abuelitos y las abuelitas. Lucila, mi pacientita, me pregunta cómo, y yo le digo que no sé qué me salió, y ella me disculpa rápidamente. Este hecho fortuito abrió el paso a un desarrollo interesante, novedoso, donde yo podía ser en nuestros juegos la madre enferma a quien Lucila atendía. Apareció, gracias a ese momento de pérdida, un camino desconocido que se abría. Yo todavía no era abuela, después sí lo fui. Dice Walter Benjamin, importa poco no saber orientarse en la ciudad, perderse en cambio en una ciudad, como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Y no es acabar perdido, sino aprovechar lo que trae esa pérdida. Perder para encontrar, quizás. La cuestión de cómo dar figurabilidad a los traumas, pérdidas, dolores, déficit, a través de un recuerdo, un sueño, un cuento, un juego, una música, ¿no? Lo que hablábamos ayer con Lía. Si aparece alguna de esas expresiones, podremos con paciencia ir articulando la historia del paciente y usar para eso conceptos y nociones aprendidas, llenar lagunas mnémicas
interpretar lo reprimido, encontrar marcas en la memoria, todo lo que permitió avanzar en el psicoanálisis desde lo consciente a las raíces inconscientes. Pero si eso no se da, deberemos tener la osadía, el coraje de avanzar por territorios desconocidos e inciertos. Esto nos enfrenta a la dificultad de ser receptivos a lo que no se adapta a lo que ya sabemos, al abrirse a ese sin memoria, sin deseo, sin comprensión, como enseñó Bion. Posiblemente el contacto con lo desconocido va a traer cambios y riquezas, y quizás coherencia a lo que no la tenía. Queda facilitada una interpenetración y simultaneidad de consciente e inconsciente, la posibilidad de captar la presencia del sueño en la vida de vigilia, o de fantasías infantiles en aspectos de la vida actual. Se abre el interjuego entre diversas dimensiones de la mente. Nuestro instrumento es la receptividad que favorecerá que brote en la sesión, en el trabajo de a dos, lo que todavía no se conoce y que urge por existir. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo está a la disposición de aquello que no conocemos, que se nos escapa? A veces actuando sin saber por qué, y superando el posible juicio condenatorio nuestro o de otros, vestidos de dictamen psicopatológico. El interés por lo no conocido diseña una postura clínica que permitirá proseguir el trabajo con el paciente. Coincidiendo con otros autores, Bion cambió el foco, yendo desde el ocuparse del contenido simbólico del pensamiento a ocuparse del proceso de emergencia del pensamiento, y donde la interpretación del simbolismo del sueño, desde la interpretación del simbolismo del sueño al proceso de soñar. Winnicott habló del pasar de no poder jugar a poder hacerlo. Olsen señaló el psicoanálisis como un experimento que va a permitir crear condiciones para que, con participación del analista, pueda soñar los sueños no soñados, para existir de una manera más completa. César y Sara Botella describen áreas del pensamiento sin representación, aceptando y utilizando la alucinación del analista como guía para que lo no representado cobre figurabilidad. Otro material clínico. Atiendo a Nadia, de 11 años, una jovencita que perdió a los 6 años una parte de 3 dedos y una mano cuando la metió en la procesadora que usaba su mamá. La mamá fue a atender el teléfono y ella puso la mano. Es una jovencita linda, tranquila, que pasa de grado automáticamente. Le cuesta mucho hacer sencillas operaciones de suma. Dedicó su primera sesión a hablar del accidente, de lo que recordaba y de lo que nunca se atrevió a preguntar. ¿A dónde fueron a parar los pedacitos de dedos? La noche de su primera sesión ocurrió algo novedoso. Tuvo pesadillas, se despertó llorando, fue a dormir a la pieza de los padres. Ellos pensaron aliviados que la consulta duraría unas pocas sesiones más. Yo también sentí alivio pensando que tenía con quién trabajar, que el vacío y la restricción mental no eran tan grandes. Luego del trabajo de algunos años, en esos años jugamos mucho y nos ocupamos de las cuentas. Ella anotaba los resultados de los juegos, y yo tenía que decirle si la suma, el resultado era correcto o no, y entonces ella lo corregía. Surgió un juego distinto que era fabricar un Scrabble artesanal. Recortábamos las letras con pequeños pedacitos de papel que debían ser tratados con cuidado para que no se perdieran. Las letras no podían volver a ser utilizadas porque las pegábamos hasta que el juego quedaba autodestruido.
y debíamos fabricar otro Scrabble. No había movimiento. En momentos de desfallecimiento mío, impaciencia, tedio, cuando se diluía mi capacidad de reverie, yo le preguntaba si había soñado algo, y la respuesta era siempre negativa. Luego de un periodo de trabajo donde ya habíamos incorporado a nuestros juegos un Scrabble tradicional con posibilidad de movimiento, me cuenta que tuvo un sueño. Y el sueño era: soñé que soñaba un sueño. Eso era todo. Más exacto quizás hubiera sido decir: quiero poder soñar. ¿Qué es lo que se había transformado? ¿Había ahora un futuro imaginable? La ilusión de hacer crecer sus pedacitos de dedos había dado paso a cierto crecimiento en su capacidad de simbolizar. Muchos años después de haber terminado en un encuentro casual, me busca, se acerca una pareja con una Nadia mamá, que me cuesta reconocerla en el primer momento, con un bebito en brazos, y quiere mostrarme su hijito. Hay ternura y agradecimiento. El bebito en sus brazos, recuperación, transformación, reparación frente a lo perdido. Uno se enferma por historias y también se cura por historias. Tengo unas pocas entrevistas con Juana, una mujer adulta, previas a una interrupción mía bastante prolongada. Y en el último minuto, al despedirse, me pregunta dónde viajo. Y yo le respondo a su pregunta. Me quedo luego pensando con cierta extrañeza en mi respuesta poco habitual, ya que prefiero no obturar el campo con una información personal. Y luego entiendo, la historia es que su mamá los abandonó a ella de 9 años y a sus 2 hermanos pequeños. Evidentemente precisaba una respuesta a una pregunta implícita: ¿vas a volver? Esa historia traumática a posteriori pudo tener otra versión. La madre los abandonó, sí, pero solo por 3 días. Luego, cuando volvió, esa madre desquiciada reconoció sus límites, su imposibilidad, y permitió que sus hijos fueran a vivir con los abuelos paternos, que fueron quienes los criaron. Pero quiero dar un paso más para pensar en esas situaciones clínicas en que realmente no sabemos de qué se trata, donde se pone a prueba esa recomendación de Winnicott: estar preparado para gustar, sin vengarnos, sin interpretar, con hospitalidad a ciegas hacia aquello que no tiene representación. Eso implica dejarse capturar por esa intimidad no desarrollada, prestando representaciones, sueños o alucinaciones. Sostener las paradojas alojando la no integración, lo insensato y el derecho a la no comunicación. Ángel tiene 14 años, es el último material clínico. Es grandote, algo gordo, con un estilo parco y reticente, muy solitario, casi sin ningún amigo. Ángel dibuja muy bien y solo le interesan los dibujos japoneses que toma de series y películas. Me cuenta que él dibuja y piensa historias. Pude esperar a Ángel teniendo presentes al Winnicott que recuerda el derecho del paciente a no ser encontrado, sin apurarme a definirlo como una resistencia. Esa espera dio frutos. Permitió la emergencia de un encuentro singular y creativo que pensé como un garabato, pero con palabras. Escribíamos entre ambos una novela, como él la denominó, la traje la novela. Hablábamos de los personajes, pensábamos las diferentes situaciones, les poníamos palabras. Yo escribía y él me dictaba por momentos, yo agregaba algo, releíamos, corregíamos. A veces traía a la sesión dibujos de los personajes de la historia.
Y también vinculábamos la trama de la novela con su propia historia. Unas pocas líneas como para que se den una idea de la novela. El Céfiro siente miedo, quiere moverse para escapar, pero al intentar moverse se da cuenta que no controla su cuerpo. Y entonces empieza a mirarse a sí mismo. Levanta una mano y nota algo raro, distinto. Y se va dando cuenta de que se transformó en un humano. Siente extrañeza. Se va moviendo y logra pararse. Ahí, releyendo toda la novela que escribimos, aparecen muchos ingredientes de volver a ser humano, de cómo se hace para sentir las emociones, qué significa tener una familia, todo eso va surgiendo en el relato. Con Ángel pudimos encontrar un código representacional que cobró valor de acontecimiento, de experiencia transicional. Por momentos yo solo era un escribiente de un texto que producía mi paciente, no hacía casi nada. Era un momento de superposición de nuestros psiquismos. Transitábamos juntos, estábamos al unísono. En su última sesión me cuenta que continuó la historia, que le hizo algunos cambios y que también le pensó un final. Y cuando venía esa última sesión, se durmió en el auto y tuvo un sueño. Iba en un avión y me tiraba en paracaídas, con 2 personas más. Una llevaba fuego como una especie de antorcha. Riesgo junto con otros, con paracaídas y con antorchas. No es poco. Somos escritores de historias perdidas, dice Ferro. Pienso que se refiere a la renuncia a ser descifradores o interpretadores, acercándonos a ser transformadores, logrando una transformación que brinde herramientas para pensar, con un despliegue del potencial creativo del inconsciente. Me gusta mucho lo que dice Bion en los seminarios clínicos, cuando desea expresamente que un método revolucionario como el psicoanálisis no sea usado con una función antirrevolucionaria, y que lo antirrevolucionario se vuelva respetable. Bueno, aquí la tenemos. Muchas gracias, Liliana. Ahora le vamos a dar la palabra a Osvaldo Menéndez. ¿Querés sentarte acá? No, ahí está. Lo pasamos por delante tuyo. Sí, no. No, por atrás prefiero. Bueno, buenos días a todos. La lectura del trabajo de Liliana me produjo un efecto intensamente evocativo. Me vino a la memoria el recuerdo de un profesor de literatura de mi primer año de escuela secundaria, Raúl Héctor Castañino. Era una persona que en aquel momento no despertaba temor. Con el tiempo me di cuenta que el temor se transformó en respeto y agradecimiento. Me sigo acordando de su nombre. Evidentemente dejó huellas. Nos proponía cada mes que leyéramos un libro e hiciéramos una ficha de lectura. Ahí tenía que ir el autor, el título, etc. Pero había un ítem que nos resultaba muy difícil de entender. Idea central del autor. ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Con nuestros 12 o 13 años no se nos ocurría otra respuesta que no fuera y habría que preguntarle al autor. Pero él insistía que se podía inferir y que podíamos imaginar hipótesis posibles. Mi hipótesis sobre este trabajo de Liliana es el tercer tiempo, la escritura como una manera de procesar el trabajo a lo largo del tiempo.
Los destinatarios somos todos nosotros, y me resulta un tema muy interesante. Yo acostumbro tomar notas, a veces durante la sesión, otras después, pero todos mis pacientes tienen su o sus cuadernos. Respondiendo al pedido de la paciente adolescente de Liliana, los tengo guardados. La palabra guarda me remite a los bebés que al ser abandonados por sus padres quedan en guarda. En los hospitales, porque hay una ley que establece que durante 30 días hay que esperar porque la madre puede volver. Y luego en hogares a la espera de padres adoptivos. Quizás debido a esta asociación no quiero tirar esos escritos porque tengo la expectativa de que en algún momento esos viejos cuadernos puedan transformarse en la historia de una relación. Freud les pedía a sus pacientes que le hicieran un regalo al finalizar el análisis. Es una manera de tenerlos presentes. Sobre algunos de ellos escribió historiales, quizás para confirmar la reciprocidad en el vínculo. Pero no habla de sentimientos, porque el analista en esos tiempos tenía que ser impersonal, como un espejo. ¿Qué va a pasar entre nosotros cuando dejemos de vernos? Me pregunto. ¿Se va de viaje? ¿A dónde? Le pregunta la paciente a Liliana. Estamos ante la franca expresión de ansiedades de separación, que el analista capta y responde dándole información que calma. Se puede inferir que la autora va utilizando a diferentes esquemas referenciales y se permite pensar la relación analítica en términos amorosos. Pero el amor no es una construcción que requiere trabajo. Requiere el respeto por el otro, la aceptación, la confianza, la continuidad de tiempos compartidos. Con estos elementos integrados surge la intimidad, un espacio único representado en nuestro caso por el consultorio, sala de juego donde se puede soñar, pensar y jugar. ¿Por qué escribimos sobre algunos pacientes y otros no? Se me ocurre una historia que viene del campo de la pintura que quizás nos ayude en relación a los factores extrínsecos. La Madonna Sixtina es un cuadro pintado por Rafael para el velorio del Papa Sixto. El culto romano establecía que si un cuadro había sido expuesto en la celebración de un funeral, no podía ser ubicado en el altar mayor entre los fieles. Por lo tanto, fue colocado en una capilla anexa a la que solo tenían acceso los clérigos. A los usos del culto, la existencia de la imagen era más relevante que su visibilidad. Las costumbres han cambiado y en la actualidad ha cobrado mucha importancia el valor expositivo en detrimento del cultual. El campo psicoanalítico es también sensible a los cambios culturales y hoy hay menos trabas para escribir y presentar trabajos clínicos. Los factores externos influyen, tanto promoviendo como inhibiendo. En cuanto a las motivaciones intrínsecas, pueden provenir del paciente o de uno mismo. La carta de la paciente de Liliana expresa brillantemente una descarga afectiva que invita a una respuesta por la misma vía. Y entonces, cuando uno escribe, se encuentra con una historia que es de dos. Es como si el tratamiento fuera como un viaje que hicimos juntos, buscando la luz al final del túnel, y cuando encontramos la luz, se termina el viaje para el paciente. Pero hay pacientes que, aunque ya no estén, nos llevan a releer las notas. Y al hacerlo, descubrimos que uno evoca muchos momentos de ese viaje, de los que no tenía conciencia, pero aparecen. Y entonces surge la necesidad de escribir sobre lo no expresado. Ese espacio temporal entre el final del tratamiento y el momento en que uno siente el deseo de escribir, nos permite resignificar y formatear aspectos escindidos que habían quedado afuera porque, parafraseando la historia del cuadro, uno no se había permitido entrar en la capilla. Durante este viaje por el túnel, que metafóricamente podría significar armar un adentro compartido, tenemos como tarea ayudar al paciente a construir un objeto interno capaz de contener el dolor,
sea este persecutorio, depresivo o confusional. En mi experiencia, en la voz del ausente está el contenido emocional. Durante la sesión fundamentalmente escuchamos, percepción flotante, diría, paz. Pero en la posesión o al escribir es cuando construimos un nuevo objeto emocional que nos incluye. Dicho objeto emocional puede ser placentero o doloroso. Cuando el objetivo del viaje se cumple, aunque este haya sido largo, podemos escribir por el placer de volver a vivenciar esa experiencia de satisfacción que nos enriqueció a los dos. Ocurre lo inverso cuando nos damos cuenta que no estamos logrando que el paciente construya dicho objeto interno. Solo funcionamos como continentes del dolor, con la esperanza de poder hospedar a esa intimidad no desarrollada, como dice Liliana, dando espacio a la no integración. Y cuanto mayor es el desamparo que el paciente nos hace sentir, mayor es la necesidad de reparación y de auxilio ajeno que requiere toda acción específica, en este caso de dolor. Y escribir ayuda a poner significación donde no la había, dar sentido a lo sin sentido y transformar en una historia aquello que en sesión aparecía como gritos, hechos, acciones, llantos, quejas, dolores, sufrimiento o silencio. El material escrito que llevamos a las supervisiones es muy valioso. Y si grabamos y desgrabamos, muchísimo más, porque genera sorpresa escucharnos. Estamos acostumbrados a hablar del paciente y a escribir sobre el paciente, pero cuando uno escucha la grabación, sí, se da cuenta también que dijo cosas que no se acordaban, o que le parece raro. Porque cuando escribimos, también estamos buscando amparo. Uno cuando escribe, le escribe a alguien que considera experto, sabio en el tema, un interlocutor válido. Yo siempre le escribo a Rafael Paz, y él lo sabe, ¿no? Él o ella nos acompañan en la escritura y nos ayudan a pensar en cosas que antes no habíamos tenido en cuenta. Nos sugieren lecturas de maestros que hemos tenido, como Donald Winnicott, Wilfred Bion, que la alientan a Liliana cuando se duerme y sueña en sesión, a que aporte el sueño. Puede sernos útil para la tarea, le dicen. David Lieberman, centrado en el diálogo analítico, y Christopher Bolas, intentando aprender el idioma del paciente, también le dan mucho valor a las asociaciones personales del analista. Creo que todo esto está muy relacionado con el analista antorcha que aparece en el sueño de Ángel. Vuelve a aparecer la metáfora del tratamiento como un viaje, pero esta vez es en avión. Y el analista es un compañero iluminador que salta con nosotros con paracaídas al vacío, al mundo del ello, para ayudarnos a descubrir quiénes somos. ¿Por qué dije el tercer tiempo cuando hablé de la idea central? ¿A qué o a quién me refiero? Tomo este concepto de Paul Ricoeur, filósofo y antropólogo francés, que nos aporta esta idea de los tres tiempos en su libro Sí mismo como otro, que es del año 96. El primer tiempo es el tiempo cósmico, el que lo representa el reloj, la sucesión lineal de instantes. El segundo tiempo es el tiempo vivido, subjetivo y personal. Y el tercer tiempo, que es el que yo señalo en relación al trabajo de Liliana, es el tiempo humano, que a través del lenguaje institucionalizado permite acoplar nuestra experiencia personal, subjetiva, intransferible, al tiempo de los otros y al tiempo del mundo en que vivimos. Para Ricoeur, la propia vida aprendida en forma de relato proporciona unidad al conjunto y constituye la identidad narrativa. La narración permitiría no perder la continuidad de lo propio, a pesar de los cambios de dirección que siempre ocurren en la vida, gracias al rol integrador de la trama de la historia. Y acá aparece otra idea, bueno, que como plantea Liliana, buscando una cosa, perdiéndose, uno encuentra otra. Porque, bueno, me interesó cómo define trama Ricoeur. Y él dice, cuando la identidad se trata, la trama configura una unidad de sentido en la diversidad de nuestras vivencias, y esta continuidad de sentido constituye la identidad narrativa. Y entonces ahora puedo entender teóricamente, gracias al aporte de Ricoeur,
lo que mi profesor de literatura hace muchos años nos pedía que buscáramos en los textos que leíamos. Él lo llamaba idea central. Este tercer tiempo me hizo evocar el trabajo de Liliana como una mediación entre el tiempo cósmico y el tiempo bíblico. También me hizo pensar que cuando escribimos una historia sobre un paciente y algo de la historia se modifica, porque uno ha cambiado. Ella fue abuela después. Entonces, consciente de ello o no, mientras escribo la historia, me construyo. Para finalizar, me despido con otro maestro sobre este tema, Gregory Bateson, antropólogo inglés, lingüista y cibernético. Él cuenta una historia en los años 80, pero que sigue siendo un tema muy actual, el tema de la inteligencia artificial. La historia es así. Un hombre quería saber algo de la mente humana, pero averiguándolo a través de su computadora. Y entonces le preguntó, ¿calculás que alguna vez pensarás con un ser humano? La máquina se puso a trabajar. El globito azul giró, giró y giró, hasta que apareció impresa la respuesta. Esto me recuerda a una historia. Fue la respuesta. Muchas gracias, Liliana, por tu trabajo. Muchas gracias a la audiencia por escucharme. Gracias, Osvaldo. Gracias. Bueno, después de estas dos ponencias que hemos escuchado, vamos a dar lugar a que puedan hacer preguntas los colegas que tenemos aquí en SAP y los que están a través de la pantalla. Los que están a través de la pantalla les pido por favor que levanten la manito, así yo los puedo ubicar. Vivi Moniz. Primero, Sí. hola, hola, ahora sí. Primero agradecerte a vos, Osvaldo, obviamente, por este trabajo. Es tan valioso por lo sencillo, fresco, y porque desde algún lugar hay un montón de cuestiones para discutir, no solo en el material clínico, sino en tu posición, sino en algo que tiene que ver con el pensamiento psicoanalítico. Esta posición de viajes compartidos, sabiendo que hay una parte que está dentro, otra parte que está afuera, otra parte que está en todos lados, buscando, ¿no? Viajando juntos con ese otro que viene, que es una sorpresa, y que siempre sea una sorpresa, más allá de que somos abuelos, bisabuelos, ¿no? En estos viajes que siempre nos sorprenden, ¿no? Y que no nos dejen de sorprender. Así que en este sentido te agradezco muchísimo el trabajo sumamente fresco, cosa que es una virtud, escribir fácil, tranquilo y con tantos autores y tantos referentes en tu ecro interno que se nota. Así que gracias. Lía Pisciner. Bueno, Liliana, estoy muy contenta de que estés aquí y tu trabajo me resulta muy conmovedor. Desde ya lo que transmitís a través de la clínica, pero además me parece muy importante porque en este momento, hoy en día y hace bastante tiempo, nos encontramos con pacientes que tienen muchas dificultades en la posibilidad de representar, de pensar, de simbolizar sus dolores y también sus alegrías a veces. De modo que este trabajo
que es no solamente construir un paciente, sino está muy claro construir una relación analítica. Es un trabajo en el cual el paciente, como vos decís, se transforma en un ser humano y adquiere herramientas para escucharse a sí mismo, lo cual no es poca cosa, sobre todo en la cultura de hoy. Me parece que este trabajo de Liliana describe muy bien la esencia de nuestro trabajo analítico, en donde no solamente sale enriquecido el paciente, sino también nosotros nos enriquecemos con esta experiencia. Muchas gracias, Liliana. ¿Quieres ir agregando algo? Marcos, sí, le pide la palabra a Marcos. Hola, Marcos. Tenés la palabra. Bueno, menuda cosa. Buen día. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Me interesó mucho el trabajo, porque me resulta un trabajo muy disparador. Disparador de que inclusive me impactó el título, Liliana, construyendo un paciente. Esto me trajo aparejado a pensar si es como que construimos un paciente o estamos construyendo con un paciente, como dándole una autonomía al paciente que justamente necesita. Y me pareció muy interesante lo que vos planteaste de esta cuestión de experiencia analítica, de quedarte media como duermevela con una paciente donde de alguna manera se te ocurrió los abuelos y las abuelas. Yo creo que son construcciones, construcciones contratransferenciales, que son lo que generalmente traen los pacientes que quieren poner en evidencia o por lo menos traer a la palabra situaciones que no tienen recuerdo ni memoria. Y esa situación, al vos realmente decirle esa situación que lo que te pasó, por lo menos no desmentiste al paciente, quizás en su experiencia traumática temprana. Bueno, por ahora esto. Gracias. Gracias. María Cantelli. Bueno, Liliana, gracias por estar acá. Bueno, científica te he invitado, nosotros te conocemos mucho por tu participación institucional. Cuando vamos a Rosario nos hemos sentido muchas veces muy bien recibidos, así que nos alegramos la reciprocidad de tenerte hoy acá. Quería además felicitarlos a los dos, voy a decir algo en función de la formación de los analistas. Hay muy pocas posibilidades. Cuando Graciela leyó tu currículum, decía especialista en niños de la IPA. Y yo veo que a veces hay pocas posibilidades de que compartamos material clínico de niños y que esté desplegado lo que participan los niños, pero sobre todo las intervenciones de los analistas. No es frecuente que nos encontremos con esos materiales. Entonces, yo quería destacar que el trabajo que has hecho de elaboración del duelo, las citas que haces de los pacientes, es algo muy relevante para el trabajo del analista con niños. Los niños parece que pasan de duelo en duelo, en que el proceso más frecuente es el duelar, estar acompañado por un vínculo, da cuenta todo el tiempo de lo que, desde la carta a otras reflexiones, me pareció que es una parte que quería destacar de tu trabajo. Y Osvaldo también, como el trabajo de Osvaldo, que es muy fresco, como dice Vivi, me gustó mucho algo que insinúa para la formación de los analistas: escribir y leer.
Es decir, tal vez los que somos mayores venimos de una historia donde nuestros profesores nos enseñaron a que teníamos que leer. Hacer la ficha después de un mes de lectura era un ejercicio maravilloso, muy exigido, pero que dejó huella para siempre. Y en el trabajo de Osvaldo, esto de que el analista debe escribir, documentar y después mostrar y compartir, me parece que es una sugerencia interesantísima para quienes se están formando hoy en día, porque a veces perdemos esto. Cuesta muchísimo que el analista de hoy presente escritos. Y creo que viene desde ahí atrás, de que no hay una historia compartida de escribir y leer. Por eso me gustó mucho las reflexiones, esto para pensar y para dejar también huella. Gracias a los dos. Daniel Liedel. Bueno, sí. En primer lugar, quería decirle a Liliana que estoy muy contento de verla acá después de tanto tiempo y haber trabajado bastante juntos, como en su momento como presidente en distintos lugares, y además también como rosarino soy, entonces no sabía. No es que yo lo oculte, lo que pasa es que ustedes se olvidan. Lo curioso es que yo soy porteña. Soy porteña, pero de toda mi vida transcurrió. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay muchas virtudes del trabajo de Liliana, como así también, indudablemente, del comentario, del trabajo de Osvaldo. O sea, en primer lugar, diría que tenemos algo muy particular, que es un deleite escuchar la forma de construcción de estos trabajos. O sea, acá yo creo que diría que el primer paso que yo daría para compartir, y creo que es una experiencia que todos estamos compartiendo, es que en el trabajo que se han tomado de construcción de las exposiciones, está presente un elemento estético claramente, ¿no? Y que ayuda a que entremos en temas, pero insisto, creo que ayuda y no tenemos que quedarnos ahí. Insisto, dije cuando todavía no he hecho nada. Es raro. Quiero decir, el impacto estético nos ayuda para, desde un cierto punto, digamos, para decir, acá hay algo interesante y lindo, digamos, y bien planteado. Entonces, la primera cuestión que aparece también, entonces, ¿tenemos derecho a plantear algunos disensos? Por supuesto que todos vamos a decir que sí. ¿Cuál es la naturaleza de los disensos? ¿Son tales o no? Bueno, no lo sé si son disensos. Lo que quiero decir es estamos en una época en donde hay dos elementos, o más por supuesto, donde constructivismo y narrativismo juegan un papel muy importante desde el punto de vista cultural. O sea, y han hecho aportes apasionantes y riquísimos en distintos campos de la cultura. O sea, concebir bajo la óptica de que se está construyendo y el valor de la narratividad. Y desde ellos se sacan, tenemos innumerables cantidad de conclusiones y aportes novedosos. Ahora bien, cuando Antonino Ferro dice Ferro, citado por Liliana, por supuesto, el objetivo del análisis es desarrollar ese poeta, pintor, músico, que muchas veces sin que el mismo paciente lo sepa, está mudo en él.
yo diría, este es el objetivo del análisis. Este puede ser una de las posibilidades, tal vez, que tiene el análisis, quizás una de las riquezas que tiene el análisis, pero yo no sé si formularía como que el objetivo del análisis es esta dimensión que podríamos llamar así, pedagógico-artística, y que puede ser la parte, un integrante de, o una dimensión del aspecto del proceso analítico, digamos así. Pero yo pondría en duda que sea el objetivo del análisis. Primer punto, entonces. Otro elemento. Me parece que también tiene un alto desarrollo y muchísimo provecho toda esta componente que tiene que ver con favorecer el proceso de simbolización o de representación de aquello que no lo tiene. Y por supuesto que Liliana deja en un párrafo, pero acá diría en un párrafo, todo aquello que no es esto, digamos así, toda la tradición analítica que va a trabajar con la interpretación de los sueños, de los juegos, etc. El proceso de ir trabajando vía favorecer la simbolización o la representación de lo no representado, me parece que sin duda es un gran hallazgo y un gran, digamos, desarrollo que facilitaron las concepciones de simbolismo que vienen del escuela inglesa y por supuesto después todo el desarrollo guianiano sobre esto. Ahora bien, hay una otra dimensión que también acá, digamos, que viene más de la tradición freudiana, que es insistir, el freudiano clínico, ¿no? Insistir en las defensas y la resistencia, y en el trabajo de la defensa, trabajo con respecto a la defensa y a la resistencia. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto podemos determinar si se trata de un proceso de algo no representado, que nunca se representó, o algo que está siendo defendido como una importante mecanismos que pueden ser de orden violento a la kleiniana, digamos, de los primeros, los splitting, etcétera, etcétera, o grandes clivajes, o represiones de naturaleza que hacen que aquello que no conocemos y que no ha aparecido todavía, quizás no sea algo no representado, quizás sea algo que está escindido, que está reprimido, que no podemos contar con eso, como dice Freud, porque está en una región del psiquismo a la que todavía no podemos acceder. Pero que hay tiempo. Entonces, uno y otro proceso son distintos, y me parece importante que puedan ser trabajados ambos. Y me parece que es riquísimo si tuviéramos quizás algunos indicadores, no sé si es posible, de que se trata de uno o de otro. O quizás son indicadores procesales. De uno u otro se entiende lo que digo, ¿no? De uno u otro. Si lo que no aparece o lo que no conocemos es fruto de resistencias y defensas, están operando sobre lo que ya existe, y aún diría más, aún sobre lo que no se ha construido como representación, si también nuestra tarea, ¿cuánto de nuestra tarea ha de ser por vía de porre, o no, o ser por vía de levare, y digamos así, y trabajar de vuelta sobre aquellas ansiedades y defensas que le impiden al paciente armar su propia simbolización o su propia representación? Sería, bueno, para concluir, tomando en cuenta la riqueza de los materiales que me trae Liliana acá, la paciente primera, la que le trae esa hermosa carta, dice, pone acento en la defensa. Dice ella, yo estaba muy defendida, yo tenía el escudo. Acá lo que me ayudó el análisis a que yo aflojara el escudo. Y yo sacara el escudo
y este era un lugar donde no necesitaba tener el escudo. Y ya pone el lugar en la defensa. Y dice algo más que es interesante, que lo dejaría por acá, que entra en una cierta contraposición en el párrafo acá. Cuando ella dice, me gustaría que conserve la carta en lo que fue una vez mi cajón, y ahora sí, cerrarlo tranquila. Acá ella no habla de una puerta abierta, en este caso. No digo que acá hay cosas que hay que cerrarlas tranquilas. Y después otras, como viene después ya lo que trae Liliana sobre Rebeca, aquello que tiene que ver con la puerta abierta que da lugar a lo desconocido. Pero ambos procesos, de cerrar tranquilo algo que ha sido un proceso rico, que no tiene con angustias que eran feroces y que ya tuvimos trabajo rico para desarrollarlo, es tan importante como el nuevo, es dejar zonas abiertas para lo desconocido. Bueno, acá. Francisco y Rubén habían levantado la mano. Sí, le iba a dar la palabra a Liliana para que no se acumule tanto. Le doy un ratito la palabra a Liliana. Después los escucho a Rubén y a Francisco. Bueno, es mucho también para mí todo lo que estoy escuchando. Me encantó el trabajo de Osvaldo, porque siento que tomó algo que tenía que ver con rebobinar un poco mi propia historia como analista, ¿no? Y volver a pensar. Y aparece mucho en la participación de varios la idea de viaje. Lo tengo muy cerca. En ese trabajo, rumbo a la interpretación, yo digo por túneles, puentes y estaciones. Lugares oscuros, lugares abiertos con muchas posibilidades, lugares que permiten conectar una cosa con otra. Bueno, me parece que también en las participaciones hay bastante de esto, ¿no? Lo que vos decías, Daniel, me parece muy rico, me parece un túnel que quizás en mi trabajo no está demasiado explicitado, está medio pasado, pasado y mirando, o tomando como centro otra cosa. Lo de la guarda que vos traes, Osvaldo, lo tengo muy presente, muy presente en el trabajo con los pacientes. En algunos casos muy dramáticamente expresado. Me venía el recuerdo de un paciente que hizo unos dibujos, un chico de 13 años, hizo unos dibujos en las primeras sesiones, y bueno, y después quedaron guardados. No se daban las condiciones para que yo opinara o interpretara algo de esos dibujos. Y pasaron como 6 años, y el paciente creció con todos unos avatares, que bueno, no me voy a detener ahora en eso. Pero en su primera sesión, cuando se acostó en el diván, me dijo, ¿vos tenés esos dibujos que yo había hecho? Y yo los había guardado, y entonces se los traje, y nos ocupamos de ver un auto que había hecho herméticamente cerrado, decía para el año 2000, porque esto fue hace mucho tiempo, y con cerraduras electrónicas, y que yo después pensaba que, bueno, estaba herméticamente cerrado, incluso sobre un colchón de aire, ese dibujo. Pero tenía cerraduras, había posibilidad, había que poder esperar. Y
Y fue un momento de mucho encuentro, mirar ese dibujo junto con el paciente y en realidad pensarlo juntos cuando yo se lo llevé. Así que esto de la guarda y de la intimidad me llega mucho, que vos traes. Lindo lo que decía Marcos, construyendo, a lo mejor hubiera sido un título más logrado, construyendo con un paciente. Un lindo aporte. Bueno, gracias a todas las participaciones. Osvaldo, ¿vos querés decir algo? Bueno, sí. Como vos, bueno, planteé de entrada, me pareció muy evocativo el trabajo y además me hizo pensar el comentario de Daniel, que sí, yo tampoco pienso que el objetivo de un análisis sea que salga el pintor o que salga el músico, pero sí creo que el analista va descubriendo muchas veces a través de los pacientes cosas que realmente no se consideraron cuando uno decidió ser médico o lo que uno pensaba que quería hacer, se va transformando. Y analizar músicos, analizar personas que no tienen nada que ver con la profesión de uno, van construyendo o permitiendo que uno tenga una especie de estilo propio que va surgiendo gracias al paciente. Por eso yo creo que en ese sentido es muy bueno escribir. Y después, en cuanto a esto de guardar, creo que ella lo menciona, pero no tan explícitamente. Yo casi iba a poder hablar también, o pensé en algún momento escribir, sobre el paciente que da miedo, ¿no? Porque estamos hablando de todo tipo de pacientes, pero yo lo enfoqué desde el analista. Entonces tuve un paciente que me lo derivaron, simplemente me dijeron, tiene sobrepeso. Pero cuando yo abro la puerta, me encuentro con una persona de 160 kilos, y yo tenía, en mi consultorio, normalmente la primera entrevista la hago por el escritorio, pero tenía un silloncito Tonet. Y entonces, cuando yo, ya en el escritorio, él se iba a sentar, dije, lo va a destruir, lo va a destruir. Pero también me dio no sé qué decirle que se sentara en el diván, por ejemplo, como una me pareció que eso era rechazarlo. Pero bueno, respiré hondo, se sentó, no lo rompió. Un año después que estuvo en tratamiento, yo lo que hice automáticamente al mes siguiente saqué ese silloncito, lo llevé a casa y puse algo más fuerte, como cambios que genera el paciente. Y un año después él me contó que él también temió cuando se sentó a romperlo, pero que se sentó despacito. Y en relación a este mismo paciente, también mucho tiempo después, pasaba que yo simplemente le traía cosas que él me había dicho en otro momento, y él me decía, pero usted es mago, pensamiento mágico. Porque eso creo que tiene que ver con lo que dijo Maridel, el tema de educación, o cómo en la actualidad quizás la inmadurez está muy valorizada, y pobrecito sería algo así como... Entonces, como para destruir este pensamiento mágico, porque yo primero decía, no, esto me lo dijo usted, pero muchas veces tomaba el cuaderno y lo leía, y él se daba cuenta que era de él, porque si no, él proyectaba en mí, y yo mágicamente decía cosas que él supuestamente no me había contado, y hacía falta este trabajo, que yo creo que en los análisis de niños es mucho más frecuente. Y en relación a la educación, sí, lo que dice, claro, también los tiempos cambian. En la época que nosotros nos formamos, sí, estaba muy valorizado, por ejemplo, estimular a un chico de 12 años a que descubriera lo invisible, ¿no? Porque nosotros decíamos el argumento, le contamos el argumento, pero la idea central, sí, se puede imaginar hipótesis. Y lo mismo nos pasaba con el latín, 6 años de latín. Si era una lengua que no se hablaba, no era práctico, no se veía la utilidad. Bueno, pero eso era posterior y el darse cuenta después, da la impresión que ahora no, que es perder el tiempo. Pero bueno, pero sigamos escuchando porque esto da para mucho. Rubén, tenés la palabra, Rubén. Hola. Y Francisco Carica. Hola, ¿se me escucha? Sí, Rubén. Porque estoy con un problema irrepresentable que es Internet, y eso puede perturbar mi
mi palabra. Así que si avíseme si se me escucha mal. Quería, bueno, brevemente, en principio, encantado por escuchar lo de Liliana y lo de Osvaldo, como dijo Daniel, el impacto estético tiene un enorme valor en la escucha, ¿no? El impacto estético de la escritura inclusive hace que uno se interese más en un trabajo. O sea que es muy valioso. Lo que sí, el otro aspecto importante para mí en particular es el valor que tiene escuchar análisis de niños. Creo, lo hemos hablado muchas veces, para los que no atendemos niños, escuchar analistas que trabajan con niños es Se cortó. Francisco, desmuteate. ¿Vos lo podés desmutear a Francisco, Silvia? Hola, ¿me escuchan a mí? Hola, hola. Ahí volvió Rubén. Sí, Rubén, te estamos escuchando con Vuelto. mucha dificultad. Dale. Sí, hace. Bueno, por eso soy breve. No sé si se escuchó lo que dije, pero simplemente quería felicitarlos y introducir a partir de lo que comentó Daniel, la tesis de la coexistencia, es decir, la idea del analista estereofónico. Me refiero al hecho de la atención flotante que está tan dispuesta a escuchar lo vinculado con lo reprimido, a partir de allí recordar ciertos patrones técnicos de análisis tradicional, clásico, defensa, etc. Coexistiendo con la escucha a aquello que es plural. Es decir, coexistencia, es decir, coexistencia permanente, simultaneidad, inclusive. De modo tal que el trabajo de analista es un trabajo donde se construye, donde el tema del narrativismo, la narrativa, es decir, está siempre presente, pero a la vez también tiene que estar coexistente con el analista de cifrado diagnóstico. Creo que una moneda no debería nunca eclipsar a la otra. Creo que en ese sentido es una fuente de busca para revisar estas cosas que estoy y iba a ser un homenaje a Fito Páez, por supuesto, porque tanto rosarino, me parece que hay que incluirlo. Bueno, no sé si me escucharon, muchas gracias. Es un homenaje a Fito Páez. Sí, el trabajo. Sí, bueno, como es rosarina. Gracias, Rubén. Decirle que no sos rosarina. No. Eso es parte de Francisco Cadic, desmuteate y tenés la palabra. No puedo. Francisco. Está muteado. Francisco está muteado. Desmuteate, Francisco, porque acá no te escuchamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Era otro botón. Bueno, tengo cierta intuición que de algún acuerdo con Rubén, pero en todo caso cuando lo pase en limpio y por escrito seguramente podré, pero tengo alguna idea de algún acuerdo. Bueno, la cosa es así. Primero, Liliana, tanto tiempo, un gusto verte. Hemos trabajado bastante juntos también en cosas institucionales y congresos, así que un gustazo. A mí me parece que este trabajo tiene es muy cortito mi comentario, tiene un enorme valor docente y pedagógico a través del compartir. ¿Y qué tipo de...? Para que se me abrió un cartel acá, la puta que no parece. Bueno, tiene un enorme valor... Uy, Dios, otro más.
un administrador de tareas. Bueno, y tiene una, a través del compartir, pero este compartir de Liliana tiene características de sinceridad y verosimilitud, o sea, se me hace fácil entenderla, es muy generosa en el compartir conocimientos y se hace muy real lo que hasta de cómo trabaja Liliana. A mí le creo y me identifico. No es un trabajo para dar alguna clase sobre algo, sino que es un trabajo para mostrar en los hechos, creo que algo dijo Daniel estéticamente, y además de esta sensación, hizo un uso muy inteligente y hábil de la bibliografía, que es variada y extensa. El artículo, uno de los trabajos que presenta es de 1987 y el último del 2020. Y ha metido autores que, me parece que decía Daniel, que seguramente no dicen, no digo lo mismo, pero no dicen cosas muy parecidas, ¿no? Sobre algo. Por ejemplo, representación o falta o no, lo que sea. Y entonces me vino esta idea que no sé si es nueva, pero reapareció, y es que cuando nosotros trabajamos de esta manera, como está compartiendo Liliana, usamos teorías que a veces no son muy compatibles, son teorías que si las ponemos a discutir epistemológicamente, digamos, estamos haciendo una cosa medio extraña, ¿no? Sobre esto o sobre el otro, no voy a entrar en detalle, pues no. Y que esto es así, entonces aparecen Freud, Ferro, Bion, Winnicott, algunos de los cuales no tienen mucho acuerdo y otros sí, por supuesto. Evidentemente acá el único que no tiene desacuerdos es Lacan, por eso no lo utilizo, pero de cualquier manera, este trabajo, es la opinión, y gracias Lili, tiene un enorme valor al compartirlo por como digo, esta sensación de sinceridad y verosimilitud que a mí me permite, por ejemplo, incorporar cosas así o reafirmar algunas de las cosas que hago y que Liliana dice también que hace. Gracias, Liliana. Hasta la vista, querida. Lía. Yo quería agregar a lo que dije antes en cuanto a la importancia del desarrollo de la simbolización, que no todo, en este sentido estoy en controversia con Daniel, no lo sé, no es todo levantar las represiones, sino que hay defensas que implican, como en el caso de los funcionamientos autistas, una desconexión de la experiencia emocional que no existe. Entonces, hay un funcionamiento por ahí, una adquisición del lenguaje a nivel pragmático. Yo tenía una paciente que empezó su análisis a los 8 años y los padres me preguntaron, ¿puede viajar sola? No, dije yo, podía viajar sola perfectamente porque en lo pragmático podía aprender perfectamente. Pero tener una amiga, eso era muy difícil. Eso lo está recién logrando ahora, que tiene 23 años. Así que a mí me parece, yo una vez escribí un trabajo que se llamó El nacimiento psíquico de la experiencia emocional y que de algún modo el análisis tiene una función metabólica y también de este nacimiento psíquico de una persona, como ser humano, como muchas veces ocurre, tanto en los funcionamientos psicóticos como en los funcionamientos autistas, que hoy en día además están muy en el candelero, porque
me parece que en esta cultura de hoy en día la parentalidad es bastante, muchas veces disfuncional. Entonces, me acuerdo de cuando mis hijos, que ahora son muy grandes, iban al colegio, las madres se vestían como las nenas o como las hijas adolescentes. Es decir, no había una diferencia generacional y eso también me parece que es muy importante y de algún modo el encuadre analítico provee de algún modo esta diferencia generacional en parte, pero sobre todo con un otro como un otro. Voy a hacer uso de mi posibilidad de hacer un comentario. No, yo me estaba pensando, y además ahora vos, Lía, que mencionaste el tema del encuadre. Vos hablas de construyendo un paciente, se habló de que se construyen paciente y analista. En esta época de la pandemia, es muy pronto, de pronto, valga la redundancia, para saber qué es lo que está pasando claramente, pero tener alguna aproximación. ¿Qué pasa, sobre todo trabajando con chicos, con esta cosa de la construcción paciente-analista, donde el encuadre, donde la presencia física, el contacto del analista con el paciente en el consultorio, no pudo darse en todo este tiempo? ¿Y qué pasa con esta construcción en la virtualidad? Yo pienso que se dio otra construcción en base a las posibilidades que había, que tenía límites absolutamente, que tenía límites. Sí, la idea es que sí, uno puede llegar a cosas diferentes, ¿no? Claro, y sobre todo los límites para uno. ¿Dónde ponerse uno? ¿Dónde ubicarse? Y cómo comunicarse, eso fue realmente difícil. Fue realmente difícil. En algunos casos con chicos, y sobre todo más chicos, yo reconocí que yo no podía. Con otros, quizás chicos más grandes, hubo posibilidades de trabajo y de hacer un trabajo interesante que tuvo desarrollo, que permitió un proceso. Pero hubo otros casos en donde no. Yo pensaba en la caja de juguetes, ¿no? Que uno le guarda al paciente muchos elementos en la caja, el cuerpo del analista y el espacio físico, todo eso que forma parte de la privacidad, espacio donde se lo veía una pierna, había pasado en televisión, y la analista ve una pierna ahí, y la madre estaba escondida, claro. Cosas así, o decir, buscar un espacio de privacidad, como dice María, ¿no? Saber que de pronto el padre le escribe y me dice, escuché, ¿cómo te dice eso? Y bueno, te confía intimidad, cuidado, fue difícil. Fue muy difícil y se puso muy sobre la experiencia, en el baile hay que bailar, a veces podemos bailar y a veces no. Y me parece que eso fue lo que aconteció, ¿no? Más que bailar es jugar. Hay pacientes que tienen que aprender a jugar. Es totalmente. ¿Quién? Sí. No, la tiene puesta ya. No, no, Marcos la tiene levantada la mano. Ahora le pregunto. Yo lo que quiero retomar es que me parece que fundamentalmente lo que yo valorizo, me llama mucho más la atención en Liliana, es la sensibilidad.
Y yo creo que ese es un elemento que también va descubriendo el analista según se va moviendo en la vida. Por ejemplo, trabajar en un hospital con bebés implica un shock también muy grande, donde uno dice, acá no vivo más, o a la inversa, se fascina y se queda años. Porque de nuevo, es terapia intensiva y es el contacto con la posible muerte de un bebé. No hay cosa más inexplicable. Ahora, quizás ahí el misterio de cómo una madre se siente una con el bebé y se queda internada y está 3 meses, permite entender esto de ser uno con, que después uno lee en los libros, pero creo que tiene que ver con la naturaleza de uno, cómo uno va buscando, y los pacientes lo buscan a uno, porque también uno descubre que hay ciertos pacientes que llegan y que permiten que uno haga un montón de cosas que después, cuando tiene que escribir, ahí uno reconstruye y se va dando cuenta de quién es uno, si hay un poeta, si no hay un poeta, si es un científico. Por eso la gran discusión, además, si el psicoanálisis es ciencia o es arte. A mí me pasó en las distintas supervisiones oficiales. Una la hice con Gioia y la otra con Lieberman. Cuando hice el informe, Gioia puso cara seria y dijo, demasiado dramático, escribe usted. En cambio, a Lieberman le encantó. Está fascinado. Y yo pensé, bueno, lo que me ha quedado como huella es Lieberman, como alguien precisamente que buscaba, un buscador insaciable, muy sensible, pero bueno, venía de la música, tenía el piano en el consultorio, y era una persona que estaba permanentemente, digamos, viajando y incorporando información y estimulándolo a uno, al estilo de Castañino o al estilo de Paz. Yo creo que yo no hubiera seguido, digamos, en el hospital si no fuera porque Paz me estimulaba, decía, escriba, la única manera de poder hacer esto es escribiendo. Y sí, yo creo que es un mensaje de sentido para la formación actual, pero creo que es difícil, porque también aparece la idea de la pandemia, y cuando yo hablo del tercer tiempo, me refiero a incluir los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Porque, bueno, vivimos en 2 siglos distintos. Nos tocó la pandemia, que sí, yo lo tomaría como vos, que fue como una mutilación. Nuestra herramienta, nuestra caja de herramientas quedó muy disminuida, y hay algunos pacientes que no. Uno decía, yo no puedo. Freud lo dijo desde el comienzo, yo voy a tratar neuróticos, 4 o 5 veces por semana. Es decir, le dio muchísima importancia a la intimidad, a compartir espacios, a dar tiempo y dar vida. Porque evidentemente lo que uno descubre. Además, yo supongo que a vos te pasa como nosotros, somos de una generación de pacientes de 8, 10 años, 4 veces por semana, 3 veces por semana. Yo recuerdo que con Lieberman una vez hice el cálculo que le dedicaba 12 horas a la paciente de supervisión, porque venía 4 veces por semana, 1 hora de supervisión, pero había que grabar y desgrabar las sesiones y hacer además grabar la supervisión y después contarla la vez siguiente. Con lo cual es vida. Cuando terminan esos tratamientos, y uno mira para atrás o escribe, es una parte de la vida de uno. Y el paciente aporta, uno construye mucho de todo lo que el paciente le trae. Marcos, vos pediste la palabra. Bueno, gracias. Escuchándolos a todos y agradeciendo realmente los aportes, realmente estaban dándonos, de alguna manera me acordé de un término que utilizás vos, Liliana, y que también Osvaldo lo utiliza, que es el tema de la trama. Y me quedé en esa situación y me quedé pensando, inclusive con lo que trajo Graciela con el tema de la pandemia, que realmente el lugar nuestro es el de trama en lo que es el ambiente de lo textil, es el hilo transversal que teje la urdiembre. Y realmente creo que la tarea nuestra es esa justamente, de ir tejiendo, ayudando a que el paciente pueda cambiar de telas, pueda dar cuenta quizás en su capacidad creativa de poder hacer distintos tipos de telas, pero siempre gracias a la trama. La trama es ese hilo transversal, y ese hilo transversal es nuestro trabajo. Bueno, gracias. Eleonora.
Bueno, mucho gusto, Liliana. No tenía el placer de conocerte físicamente, hablando de pandemia, ¿no? Estos encuentros que nos permiten estar más juntos y más presentes. Pensaba, digamos, que este encuentro que tenemos hoy y tu trabajo nos permite estar conociendo algunas cosas que no conocíamos. Por ejemplo, que Daniel es de Rosarino. Yo creo que se abrió esa puerta de lo oscuro, llevando claridad acerca de los orígenes de nuestro movimiento. Para ponerle un ritmo a esto. Lo otro es cuando Osvaldo citaba el tema de los 3 tiempos. Yo lo primero, antes que dijera lo de Rodríguez, dije, está hablando de los rugby. De rugby. El primero y el segundo tiempo son tiempos de mucha confrontación, de mucho cuerpo a cuerpo, de mucho enfrentamiento, y después viene un tercer encuentro humano. Para hacer una síntesis. En el tenis también. Entonces pensaba en eso y hoy hablaríamos entre la construcción, como vos lo llamás construyendo, ¿no? Hoy hablaríamos por las nuevas formas de expresar cosas que sucedieron toda la vida. Hoy yo hablaría de construir o deconstruir. Pensaba, por ejemplo, que es algo que está muy usado, ¿no? Y que se cambian las palabras, también se cambian los sentidos porque cambian las épocas. Entonces, y otra de las cosas que me motivaba todo lo que fui escuchando, tenía que ver con esto de abrir, cerrar, digamos, todas las modalidades que a lo largo del psicoanálisis se han dado y dónde poner el acento. Y yo creo que si hay algo que uno va aprendiendo por la propia experiencia, los propios análisis, y como analista de otros pacientes, es a que cada paciente nos va a marcar algo de eso, de la defensa, que, digamos, no cerrarnos a un pensamiento único en ese sentido. A mí, digamos, como analista también de niños, me convocó mucho esta viñeta sobre Nadia, que evidentemente por ahí la que más me llegó, digamos, y pensaba que lindo hubiera sido, digamos, convocarte a vos a un trabajo por ahí más extenso sobre la clínica. Hay muchas viñetas que uno diría, ay, qué lindo poder saber y meternos un poco más en eso, ¿no? Entonces, con lo poco que uno tiene, dice, bueno, ¿qué hago con ese pedacito? Hablando de la tragedia de esta niña, ¿no? Y creo que a la pregunta que se abrió, vos la trajiste de esta manera, ¿dónde fueron a parar estos pedacitos? La respuesta del juego, como lo traías vos, ¿no? Lía, la respuesta fue jugar, diríamos. Es de una riqueza muy buena el juego que se desarrolla ahí y que dio seguramente respuesta, no solo lenguajeras, porque ese también es una de las versiones que ya citamos dentro del psicoanálisis. Por eso, respuesta en lenguajera. Lenguajera, porque es una respuesta de no encontré, digamos, sino una respuesta donde está el cuerpo, donde está la analista, donde está el paciente, y ese es otro punto que ese material abre, de alguna manera. ¿De quién vamos a hablar? Hablamos del analista, hablamos del paciente, es decir, es todo un juego que con los años fueron apareciendo muchas más confesiones contratransferenciales, como se decía, ¿sí? En los trabajos, muchísimas, ¿no? Entonces me parece que esto da señal. Por eso me preguntaba, ¿cómo va cerrando el trabajo esta viñeta? Cuando ella dice, soñé que soñaba un sueño. Uno dice, me alcanza y me sobra. Ahora sí, con que soñé que soñaba un sueño, más allá del contenido. Por eso me llamó la atención, quizás tiene que ver con, a veces, la exigencia de la escritura de atenernos a un tiempo, a una cantidad de hojas, hace que cerremos, ¿sí? Cuando evidentemente nos vamos a dar cuenta que no. Por eso cuando dice, soñé que soñaba un sueño, eso era todo, era un montón.
más exacto quizás hubiera sido, quiero poder soñar. Este agregado tuyo, digo, bueno, digamos, ¿por qué aparece acá, diríamos, como si no alcanzara? Pues si yo hubiera esperado más. Por O supuesto. entendieras que el público, al que Claro, dice claro. espera más. ¿Cómo? Como si yo hubiera esperado más, ¿no? Claro, exacto. Cuando soñar, hay muchos pacientes que no traen contenido al sueño, pero de repente te aparece soñé y no me acuerdo. Y uno escucha lo que sigue, porque el relato de un paciente en análisis es también un sueño. Sí. Una cosita. Es que lo que hacen me parece bien ahí, interpretan freudianamente esto. Entonces, digamos, Freud, soñé que soñaba un sueño. Freud dice, ahí hay un deseo. Claro. ¿Cuál es el deseo? Soñar. Pero eso iba. Puso el deseo ahí. Me parece que es un toque muy particular y interesante. Bien. Pero en el acto de poder comunicar, ¿sí? Porque es una niña, no sé qué edad tenía en esos momentos cuando... y no importa, vamos a decir, y no importa de sí mismo. Y lo mismo cuando vos recuperás el tema del encuentro, ella con su familia, donde el bebé, de nuevo, aparece como las series freudianas de qué simboliza este bebé. Y uno dice, bueno, nos atenemos al esquema original de freudiano, ¿sí? Y de alguna manera eso está ahí. Uno diría, bueno, ¿es un producto de qué? Es un producto de la vida, digamos. Y por eso digo que me hubiera gustado que se desarrolle esto más, pero bueno, te agradezco mucho y esta viñeta me encantó. La segunda, para trabajar con algunos de estos materiales. Están muy... En el camino de el tratamiento de Nadia, hubo un momento en donde los padres dijeron, ya está, ya es sobredosis. Entonces vinieron al consultorio junto con ella, con la idea de que había que cortar. Y el tema de cortar estaba sobrecargado. Y Nadia defendió el análisis llorando. Lloró. Y entonces esa participación de ella permitió que siguiéramos trabajando. No hubo palabras ahí, hubo un gesto nada más. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Bueno, en principio, bueno, te quería agradecer porque creo que, digamos, es un trabajo que está en el centro de la clínica actual, ¿no? En el sentido de que recibimos pacientes o tenemos pacientes que están en el límite, digamos, de la representación, de la figurabilidad. Aunque siguiendo un poco lo que decía Daniel, ¿no? Que quizás cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, puede haber áreas, digamos, que tengan que ver a lo mejor con aspectos más neuróticos y áreas que son más, digamos, de pertenencia de la decisión, ¿no? El campo de la decisión, que es un campo muy vasto. Lo que me parece, me gustó mucho el recuerdo que vos traías, no lo tenía presente, sobre el derecho del paciente a no ser encontrado. Eso me encantó, ¿no? Como que marcan los tiempos del análisis, lo que es posible. Y creo que lo importante, bueno, vos lo traía como el trabajo sobre el autoanálisis del analista, ¿no? Es decir, son pacientes que nos hacen trabajar mucho sobre lo que sentimos, sobre lo que nos pasa, sobre situaciones que pueden ser atípicas, como eso de quedarte dormida, ¿no? O pueden ser sintomatologías que aparezcan en nosotros después de una sesión muy difícil con un paciente. Así que bueno, nada, muchas gracias. Voy a leer un mensaje que dejó Rubén. Me debo retirar porque tengo que reconstruir a un paciente, o mejor dicho, a reconstruir el vínculo con él. Y felicito a Liliana y por sus valiosas presentaciones, tanto por el contenido como por su forma.
Les doy la palabra a los expositores si quieren decir algo más. Tienen 2 minutitos cada uno y después vamos cerrando. Muchas gracias por todos los comentarios, las participaciones. El leer y, vos decías, leer y escribir, y también ser escuchado, es algo que fortalece a uno mismo y en la tarea, que es una tarea difícil y al mismo tiempo muy gratificante. Gracias. Yo agregaría que fue un gusto, no te conocía personalmente, pero bueno, te conocía leerte. La verdad es que fuiste una musa inspiradora muy fuerte. Y creo que además hay muchos elementos en común en cuanto a trabajo. Como que creo que también uno va tomando, digamos, se va construyendo como psicoanalista y va tomando un estilo. Que creo que si uno trabaja con niños de entrada, tiene mucho más que ver con el tuyo, que yo supuestamente entré con la teoría de la científico hasta que volví al hospital y ahí descubrí como que había toda una sensibilidad que, bueno, que cambia totalmente la óptica y la manera de trabajar. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias. Muy interesante lo tuyo. Gracias, Osvaldo. Y gracias a todos los que están detrás de la pantalla. Y quiero aprovechar para hacerles una invitación para el lunes 22 de mayo. La Comisión Científica los invita a un tema de psicoanálisis y arquitectura, donde va a estar la arquitecta Claudia Smith, va a ser la discutidora Gabriela Goldstein, presidente de APA, y el coordinador va a ser Osvaldo Menéndez. Esto tiene que ver en relación a lo de GEPAL con psicoanálisis y sociedad. Entonces acá es psicoanálisis y arquitectura. Recuerden... ¿Verdad que la doctora Goldstein es arquitecta? Sí, sí. Recuerden que el lugar del martes va a ser el lunes 22 en el horario de siempre. Así que están todos invitados. Gracias y nos vemos. Te lo mando.